a esperar un momento a que se inicie la grabación. Perfecto. Bueno, muchachos, hemos visto hasta ahora varios modelos para manipular el ejercicio de compartir. En principio estábamos revisando compartir funciones dentro de la comunicación cliente-servidor utilizando RPC. Ahora, después de esa, digamos, como yo les digo en clase, de trabajar todo esto a pedal, es decir, a programación de bajo nivel, pues se inventaron algo que dijeron, bueno, no, vamos a trabajar objetos. Es decir, vamos a compartir ya no solo funciones o métodos dentro de los dos programas cliente y servidor, sino que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a compartir un objeto completo. Y uno de los primeros es muy viejo, ya casi no se usa, pero es importante que lo revisemos y miremos cómo se va estructurando un poquito más fuerte esto de la comunicación cuando se empezaron a compartir todos estos entornos. Y uno de ellos pues es Corva. Ya vamos a mirar qué es Corva, vamos a mirar qué es la visión general, el modelo de objetos, la arquitectura del ORB, ya vamos a mirar qué es el ORB, el lenguaje de descripción de interfaces, la interfaz ORB, lo que es el BOA, el POA, el mapeo hacia los lenguajes de programación. Trataremos de ver solamente la mitad hoy para que sea un poco lento y si van teniendo preguntas, pues simplemente me las van haciendo en la medida que Dios lo permita y ustedes no se duerman. Bendito sea el Señor, tenemos 22, vamos muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar algo de interoperabilidad, invocación dinámica, el repositorio de interfaces, las plataformas comerciales que existían en esa época y la evolución de ese estándar. Miremos primero algo de introducción. En el principio de los tiempos, los sistemas informáticos, como ustedes vieron en alguna parte, de pronto en sistemas operativos, alcanzaron a ver que los sistemas de información existían única y exclusivamente para las corporaciones industriales. Y después eso fue migrando de pronto hacia las universidades y luego se empezaron a hacer, como lo decimos aquí en el segundo punto, se empezaron a sistematizar pequeñas empresas, se empezaron a interconectar las redes y surgen las aplicaciones ya capaces de ejecutar parte de su código en diferentes máquinas. Entonces, eh, esas máquinas tenían capacidad de cómputo de todas maneras pequeño, pero ya podían de pronto hacerse desde diferentes contextos a las corporaciones industriales. Entonces, el Corva fue creado por un grupo que en esa época se llamaba Object Management. No sé, mientras tanto alguien nos puede ir buscando si ese todavía existe por ahí en internet, que es el grupo OMG, que es un grupo de empresas de software. En esa época estaba HP, IBM, Sound, que ya desapareció, y Apple. Sí, en esa época existían y más de 700 vendedores de software que se unieron para, para revisar el ejercicio. Sí, no, DMG no, no era una pirámide, Leo, es OMG, el Object Management Group. Entonces, eran más de 700 vendedores y a partir de ahí nace Corva, que significa Common Object Request Broker Architecture. Entonces vamos a mirar exactamente qué consistía. Entonces recuerden que lo que estamos tratando de hacer es revisar el contenido o la teoría de las aplicaciones distribuidas, ¿sí? Muchas, como lo dice aquí la teoría, muchas de las aplicaciones por su naturaleza son distribuidas y distribuidas quiere decir que corren en diferentes computadores debido a que nosotros podemos usar datos y esos datos están en sí mismos distribuidos. Nosotros podemos compartir los dos recursos principales de un sistema de cómputo que son un procesador y memoria, es decir, la computación la podemos dividir y podemos ejecutar varios procesos en diferentes máquinas
y los usuarios de la aplicación también están distribuidos. En este momento estamos haciendo uso ya de aplicaciones distribuidas. El hecho de que podamos estar conectados, podamos chatear y podamos mm, compartir esta clase a través de una aplicación que está en otra parte y cada uno de nosotros estemos sentados en diferentes partes, pues ya hace que la, la computación al nivel de lo que estamos nosotros trabajando hoy ya sea casi que totalmente distribuida. Entonces, mm, ¿cuál es la diferencia entre distribuir, por ejemplo, los objetos y trabajarlos en un ambiente que sea local? Pues primero, los que obviamente en un ambiente local, inclusive comparado con una red pequeña, una LAN, pues es mucho más rápido que los objetos que están distribuidos en diferentes puntos geográficos lejos. Em, los fallos en un sistema que es local, pues van a ser, es decir, van a ser fatales porque pues el programa va a dejar de funcionar. Y si usted separa los objetos en los ambientes distribuidos, pues puede evitar que un fallo pueda afectar a otros objetos. El acceso concurrente solo se puede lograr cuando estamos trabajando en un ambiente local con hilos en una sola máquina y cuando estamos en objetos distribuidos de manera compartida, de manera distribuida, pues lo podemos hacer sin recurrir a hilos y para eso se creó o se crearon este tipo de estándares. Hay mayor seguridad cuando, obviamente, cuando estoy en un ambiente local y hay menos seguridad cuando estamos en un ambiente distribuido. ¿Qué ventajas tiene esto? Y yo diría que en general estas ventajas son para todos los estándares o arquitecturas que se crearon para compartir objetos. Primero, la independencia del lenguaje. Entonces, por ejemplo, Corva fue diseñado de manera libre para que se pudieran manipular todas las particularidades de la comunicación de objetos y se podría diseñar basado en un software particular, porque no está amarrado a ninguno, sino que es una arquitectura. Y cuando hablamos de arquitectura es un aspecto teórico que yo podría implementar en varios lenguajes. Cuando se hablaba de Corva se podía hacer en Java, en C++, en C, Smalltalk, que era un lenguaje orientado a objetos, que creo que fue el primero, Perl, A, Ruby, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Corva también fue creado independiente al sistema operativo. El diseño de Corva es independiente. Corva está disponible, por ejemplo, en Java, que regularmente los ejemplos y las implementaciones que se llegaron a hacer se hacían en Java. eh, por lo tanto, pues si lo pudiéramos hacer en Java, pues se puede correr en cualquier sistema operativo. Está libre de cualquier tecnología, ¿sí? Para nosotros los ingenieros podemos manipular cualquier interfaz en cualquier tecnología eh, y esto sí es algo fuerte y es que tiene un fuerte tipado de datos, es decir, a pesar de que es flexible para el tipado de datos, ¿sí? Hay que definir. Por ejemplo, en Corva ustedes pueden decirle ANI, que puede ser cualquier tipo de dato, pero hay que definir qué es ANI. No es como de pronto en Python o en PHP, que nosotros no podemos decirle cuál es el tipo de dato. Para Corva usted le dice ANI, ya él sabe internamente que él puede ser cualquier tipo de dato, pero tiene que ser de manera explícita. Listo. Reduce los errores humanos cuando lo obliga a uno a tipar cualquier dato, cualquier variable que estamos manejando. Así sea cualquier tipo de dato, hay que colocarle la palabra ANI. Bueno, más ventajas. Hay muchas implementaciones disponibles. En esa época habían hartísimas. Hay una, por ejemplo, que se llamaba OmniORB, ¿sí? Que es open source, es decir, de código abierto hecho en C++ y Python, que tiene muchas opciones para manejar hilos y para administrar las características de la conexión.
Esto puede ser verdad y puede ser mentira. Es libre de la transmisión de datos, de los detalles de la transmisión de datos. Es decir, cuando manejamos am, a bajo nivel la conexión, cuando hablamos bajo nivel estamos hablando de lo que ya hemos hecho a sangre y fuego, es decir, send y receive. Entonces ellos, lo mismo que con RPC, pues esto de la conexión a bajo nivel, uno no tiene que tener, digamos, ningún tipo de cuidado con eso, sino que Corva ya provee una comunicación a alto nivel, como lo hacía ya RPC, inclusive Corva pues es mucho más arriba. Corva o cualquier arquitectura o estándar que maneja compartir objetos o la compartición de objetos. La palabra compartición existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, aunque suene feo. A mí me suena horrible, pero se puede usar. Hola Juan Vicente, volviste a llegar, te queremos, no te vayas. Bueno, Corva también hace, Marshall es como una traducción de sus datos a binario, en forma binario y soporta la compresión. Bueno, ¿cómo sería la norma? Entonces, esto es muy importante porque la norma básicamente explica en sí mismo el funcionamiento de Corva. Se fue por el desayuno. ¿Quién va a rifar? Espere, que aquí van a rifar algo. Dice Luis Felipe que va a rifar una tarjeta de video para todos. Dios le pague, Luis Felipe Castaño. Quedaremos atentos. Voy a crear unos usuarios aquí en un programita para que se conecten y podamos hacer la rifa y completar los 100. ¿Listo? Bueno. Juan Vicente Hoyos dice sonido, profe. Juan Vicente, escríbeme, por favor, ¿estás escuchando bien? Como que no, el resto está escuchando. Escríbanme, porfa, ahí en el chat. Juan Vicente, a ver qué pasaría con Juan Vicente. Se fue otra vez. Déjame esperito un momentico a Juan Vicente que parece que tiene problemas de sonido. Démosle una espera por ahora. Para los que no han desayunado, acuérdense de una arepita con huevo, con quesito, con chocolate, unas tostaditas, un caldito de carne. Y así vamos amenizando la clase. Juan Vicente, si escucha. Veremos a ver si ya mejoró el sonido de Juan Vicente. Listo. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la definición de la norma, pongámosle cuidado. Yo sé que a veces puede ser un poquito diferente a lo que ya hemos hecho, pero es importante que lo revisemos. Entonces, como lo dice, cubre 5 grandes ámbitos que constituyen en general los sistemas de objetos distribuidos. Por eso es bueno estudiar Corva porque toma como ese estándar general para todos. Entonces, lo primero que tiene es un lenguaje de descripción de interfaces. Yo creo que este lenguaje de definición de interfaces, este IDL alguna vez, no sé, yo creo que lo vieron en ingeniería del software y si no, pues lo vemos acá. Entonces, ¿qué hace uno? Uno describe las interfaces. Recuerde que en las interfaces en general es la descripción, ya en este caso no solamente de las funciones, sino de todo el objeto. Entonces uno describe todo el objeto y ya de alguna manera se traduce ese lenguaje a, a un lenguaje de implementación. Se traduce a C++, a Java, a Python, pero primero hay que escribir todo en ese lenguaje de definición de interfaces. Esta es la manera que ellos tuvieron para que pudiera ser transparente, ¿sí? Transparente a a la implementación del lenguaje. Y tienen además algo que se llama una infraestructura de distribución de objetos que se llama Object Request Broker, que ha dado su nombre a la propia norma que se llama Common Object Request Broker Architecture. Entonces el núcleo realmente de la implementación de Corva está en este programita que se llama, o este conjunto más bien, que se llama Object Request Broker. Resulta que esa interfaz, perdón, esa infraestructura es la que hace todo el trabajo de distribuir los objetos cuando se necesitan. Ya vamos a mirar cómo funciona. Bueno, como segundo punto, eh,
este segundo gran ámbito se llama la descripción de servicios, que regularmente tiene el nombre de servicios Corba o Corba Services, que implementan el funcionamiento básico de los objetos. Entonces aquí se define la interfaz y Corba Services lo que hace ya es implementar los objetos. Entonces, ¿qué hacen ellos? El nombrado, la persistencia, los eventos, las transacciones, etcétera. Y se amplía el número de servicios para añadir nuevas capacidades a Corba. Bueno, seguimos. La tercera parte es una descripción de servicios orientados al desarrollo de aplicaciones finales, estructurados sobre los objetos y servicios de Corba. Es decir, cuando ya se tiene la definición de los objetos y la implementación de los objetos, ya tienen un servicio para hacer desarrollo. Ese servicio se llaman facilidades comunes o Corba Facilities. ¿Sí? Son de alto nivel, por ejemplo, para hacer interfaces de usuario, documentos, compuestos, administración de sistemas y redes, etcétera. Y básicamente es para que le ayude a uno a programar lo que uno necesite. ¿Y qué tiene eso? Simplemente son objetos prefabricados, es decir, que ellos ya tienen para aplicaciones que regularmente se hacen. Por ejemplo, creación de documentos, administración de sistemas, el logueo, bueno, muchas otras cosas en general. Tiene también otro que se llama Corba Domains, que son servicios verticales denominados interfaces de dominio, que proveen funcionalidad de interés, por ejemplo, para hacer proyectos, telecomunicaciones, finanzas, medicina, etcétera. Es decir, ellos no solo se dedicaron a trabajar la comunicación, sino que también trataron de darle facilidades para la implementación de esos objetos. Y aquí está, voy a ampliar un poco, porque está como muy pequeño. Esta es la estructura de Corba. No sé si ven titilando el dibujito. Bueno, esperemos a ver si de pronto es por el problema de la imagen como tal. Pero voy a tratar de que no quede tan titilante. Ahí, listo. Ahí ya no quedó titilante. Vamos a que no nos vayan a dañar los ojos. Le damos la bienvenida a Perilla, que lo estoy viendo ahí en pantalla. Dios le pague por llegar. Les recuerdo que llamé a lista a las 7:05 para los que llegaron tarde. Ahorita me acuerdan cuando acabemos la clase. Entonces, aquí está la estructura general de lo que es Corba. Entonces tenemos los servicios de objetos, pues cubre todo. Los servicios Corba, el ORB, y arriba están los objetos Corba, que son los que se comparten, los dominios Corba y las facilidades Corba. Y todo se hace, recuerden que los servicios lo que hace es la implementación. Y esta aquí es como definir la interfaz. Y el ORB, como lo ven, es el que hace todo. Entonces la base del que hace todo se llama ORB. Básicamente el ORB se encarga de hacer lo que ustedes ya han programado. Pero ya sería, cuando uno lo implementa, sería más alto nivel. El ORB se encarga de recibir las peticiones de los objetos, que serían como el símbolo de estas lineecitas que tenemos acá. Y él se encarga de ir a revisar esa implementación de los servicios y establecer la comunicación en general. Bueno, miremos las especificaciones. ORB, ese ORB básicamente sería un software middleware que permite la interacción transparente entre objetos. Traducción es el que permite la interacción entre el cliente y el servidor, es decir, entre el programa o los programas que están haciendo la solicitud de los objetos y el programa que los provee. Básicamente ese es el intermediario. Entonces, ¿qué hace? Intercepta invocaciones de objetos, localiza al destinatario, le hace llegar la invocación y parámetros y vuelve los resultados al cliente. Entonces, este sería como en algunos ejercicios que hemos hecho el servidor intermedio, el que hace todo el trabajo, algo que ustedes ya han hecho de manera sencilla con las operaciones, pero de manera profunda y práctica lo que van a hacer con el proyecto 1 un poco. Entonces, este ORB
Básicamente es ese servidor intermedio que ustedes han construido en algunos talleres que hemos hecho. ¿Qué se hace o cómo funciona? El cliente realiza la invocación con transparencia de localización y acceso, es decir, él no sabe dónde están los objetos y cuando los vaya a acceder tampoco va a saber. O sea que eh, cambia un poquito con respecto a algunos servidores intermedios que hemos hecho, porque en realidad este intermedio va a hacer todo y con independencia de la tecnología implementada en el servidor. Entonces aquí ya vamos a tener una diferenciación muy interesante, y es que el cliente y el servidor pueden estar escritos en diferente lenguaje. Cuando utilizábamos Zen y Reseive, creo que ya de alguna manera, si utilizábamos librerías, uno también podía llegar a hacer esa independencia. Bueno, Juan Felipe Bermúdez está pidiendo quiz. Trataremos de complacerlo al final de la clase, si todos están de acuerdo. Podemos hacer el quiz sobre Corva, sobre este dato que estamos haciendo, aprovechando que... No, bueno, listo. No, pensé que era un sentir de todos, y por eso lo estoy ahí proponiendo. Igual, Juan Felipe, Dios le pague, lo tendremos en cuenta para el lunes que viene, a mirar la, digamos, el ejercicio de hacer el próximo quiz, que va a ser sobre Corva. Lo haremos el lunes, pero por ahora les dejo la inquietud de que vayan estudiando. Miremos cómo sería la interacción cliente-servidor, que básicamente es lo que nos interesa. Miren cómo funcionaría, es algo muy parecido a lo que ya hemos estudiado con RPC, solo que en este caso no vamos a compartir solo una función o un conjunto de funciones, sino que vamos a compartir objetos. Entonces, el cliente hace la solicitud al stub, el stub le dice al núcleo. En este caso estamos hablando de un núcleo ORB, que es el que se encarga de hacer toda esa comunicación. Se lo pasa al stub del servidor que se llama Skeleton. Este se lo pasa, digamos, al programita donde está, o trae la implementación donde se tienen los objetos, trae todo eso, se lo devuelve al stub del cliente, y el cliente pues ya ejecuta, y como siempre lo hemos dicho, el cliente lo hace de manera transparente. Bueno, entonces aquí lo explicamos. El stub convierte las invocaciones al formato de transmisión, y el skeleton convierte el mensaje en una invocación apropiada, como lo hemos explicado con RPC. Si varios objetos ofrecen la misma interfaz, es decir, la interfaz es el conjunto de objetos y la versión de ese conjunto de objetos. Recuerden que podemos tener diferentes versiones. Entonces es posible sustituir uno por otro sin problema de interacción. Entonces podríamos trabajar sobre la misma interfaz. La decisión podría ser tomada con base en la semántica y la calidad del servicio. Inclusive yo puedo tener esos objetos replicados en varias partes para evitar que se colapse si se necesita, o si hacen acceso muchos clientes a los mismos objetos. Hay el servicio que se llama Trading, que es Trading, permite buscar objetos que cumplan con un determinado criterio. ¿Listo? Bueno, estas son unas evoluciones que se tenían de la versión 1.2, que ya no sé en qué versión irá, si desconozco, si para que me ayuden a buscar ahí. Luis Felipe, sí, las diapositivas están en la plataforma, ya las subí para que las revisen. Ahí van buscando a ver en qué versión vamos de Corva, pero básicamente este es el funcionamiento general. El funcionamiento general. Miren todos los lenguajes que se tienen. Para los que les guste trabajar en COBOL, también se puede hacer la definición de la arquitectura y transformarla y trabajar en COBOL. Bueno, regularmente, como les digo, los ejemplos casi siempre se desarrollan en Java. Hay una arquitectura que se llama Object Management, que la hicieron ellos mismos, que utiliza esos conceptos fundamentales, y consiste en el modelo de objetos que vamos a revisar. Primero, las implementaciones, es decir, el código que implementa la interfaz definida en el lenguaje de definición de interfaces, pues se hace en el lenguaje ya propio.
Entonces, el desarrollador obviamente es el que ejecuta o el que hace el que implementa ese código. Mantiene un estado interno y no puede causar efectos laterales sobre otros objetos o sobre otras cosas. Entonces, el skeleton lo que hace es ir a buscar esa implementación, y esa implementación, como siempre, tiene acceso a todos los canales para recibir información. ¿Sí? Es decir, puede tener acceso a los dispositivos de entrada-salida, a los elementos de red, o puede tener acceso a la base de datos para tener la información que se necesita. Cuando hablamos de referencias de objetos, en ese modelo, estamos hablando de que es la identidad, es como el ID en general que utiliza el cliente para invocar al servidor. Las referencias es uno a uno, es decir, una referencia corresponde a un solo objeto, pero también en algún momento una referencia, perdón, varias referencias pueden hacer eh, o direccionar a un objeto, al mismo objeto, así como tenemos, como cuando creamos esa estructura que es tan bonita, que se llama punteros, que yo sé que a todos les gusta, que la aman, que sueñan con los punteros, que tienen un afiche en la casa que dicen asterisco in asterisco p igual a in asterisco malloc size of int. Sé que lo tienen grande ahí en la casa, un afiche, y todos los días se levantan mirándolo. Ustedes pueden crear, y al igual que varios punteros a una misma posición de memoria, podemos tener varias referencias que corresponden al mismo objeto. Entonces, esas referencias son las que se van a utilizar dentro de Corva para poder acceder a los objetos, y se pueden obtener como un parámetro o resultado de una operación, o se puede pasar a través de un string. Hago una pausa aquí. Recuerden que eh, voy a hacer caso omiso a los comentarios de aquellos que siempre hagan referencias a la lujuria o a cosas sexuales. Muchas gracias. Nosotros podemos transformar un objeto en general, o un objeto en general lo podemos transformar a una cadena. ¿Alguien sabe cómo se llama ese proceso de transformar un objeto a cadena y transformar una cadena a un objeto? Aquí hablando, aprovechando que estoy aquí. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Alguno conoce, sabe cómo se llama ese proceso? Eh, Puede ser typecasting, pero hay una palabra más técnica para eso. El casting es conversión de tipos de datos, pero lo que yo hablo es convertir todo un objeto, es decir, pasar toda la información de un objeto a una cadena de texto. Entonces, bueno, si nadie sabe, se los comento yo entonces, para que nunca se les olvide. Transformar un objeto y su contenido a una cadena se llama serialización. Cuando escuchen la palabra serialización se están refiriendo a eso. ¿Sí? Y en inglés, no sé, en español creo que no existe, se llama deserialización. Deserialización es pasar de cadena a objeto. Y eso sirve mucho porque cuando estamos, gracias Simón, cuando estamos enviando información, por ejemplo, de un objeto completo a través de la red, es mucho más fácil enviarlo a través de una cadena con algún estándar de envío de información. Bueno, las referencias son opacas, es decir, la información que contiene no puede ser accedida por el usuario, simplemente es una referencia al objeto y el objeto está implementado en otra parte. Bueno, en esas referencias, como ya hemos dicho, hay una identificación única de un objeto. No hay un formato especificado en Corva. Bueno, en Corva 2 se podían referenciar objetos en entornos donde habían varios ORBs. Y básicamente es algo parecido como esto. La identificación en el ORB es la referencia del objeto. Miren que aquí ya le agregamos algo adicional a lo que ya veníamos trabajando. Nosotros trabajamos la dirección de internet, que básicamente es la IP, y luego le agregamos el número de puerto.
¿sí? Y le agregamos aquí ya la referencia del objeto. Eso me da lo que se llama el interoperable Object Reference, que es ya el identificador completo para poderlo acceder. Entonces miren, tenemos no solamente la dirección y el puerto, sino que tenemos que agregarle la referencia del objeto para poder acceder a los objetos. Bueno, los tipos de objeto, aquí también me está, voy a hacerlo un poco más pequeño porque me está titilando, no sé por qué está titilando. Vamos a ver. Bueno, los tipos de objetos están relacionados en una especie de jerarquía de herencia y el tipo objeto es la raíz, al igual que en Java. Recuerden que en Java el tipo objeto es la raíz de todos los objetos que tenemos. Los tipos objeto en general pueden ser especificados en las operaciones como parámetros o como resultados. Pueden ser componentes de otras estructuras de datos. Existen un conjunto de tipos de datos que no son objetos con propiedades específicas y como les había dicho al principio, cuando colocamos la palabra ANI se puede obtener cualquier tipo de dato que sea legítimo. Bueno, a mirar esto está titilando mucho. Una interfaz, como siempre, es la descripción de las operaciones ofrecidas por un objeto, sin hablar de la implementación, solamente el nombre y los parámetros que recibe y que devuelve. Puede contener también definiciones de las estructuras de datos que se utilizan como parámetros, como ya lo he dicho, y las interfaces se especifican en el IDL y están relacionadas en una jerarquía de herencias. ¿Cómo sería la semántica de las operaciones? Cuando estamos hablando de Corva. Muchachos, ¿ustedes están viendo que está titilando la pantalla también como yo o no? ¿O la están viendo bien? Perfecto. Díganme ahí cómo está. Simón dice que se ve intermitente. Jenny dice que mejor. Luis Felipe Castaño Melo Caramelo, intermitente también. Bueno, trataremos de explicar, a ver. La semántica de las operaciones, los mensajes se retransmiten hasta que se obtenga una respuesta, es decir, se tiene que garantizar al menos que se ejecute una vez. Entonces, es muy parecido a la semántica de pronto que vimos muy rápidamente en RPC, es al menos una vez, es que él lo intente y lo intente y lo intente n veces hasta que lo pueda lograr. El mejor esfuerzo, el segundo, se declaran con la palabra oneway. El cliente no espera hasta que la operación termina, sino que se libera justo después de hacer la petición, es decir, no se bloquea esperando la respuesta. Y el síncronos, deferred synchronous, el cliente hace la petición sin bloquearse y más tarde solicita los resultados, solo para una invocación que llamamos invocación dinámica. Las operaciones tienen firmas expresadas en el lenguaje de definición de interfaces y contienen los siguientes parámetros. Entonces, hay que saber qué se va a utilizar. Por ejemplo, el nombre de la operación tiene una identificación, el tipo del valor y del resultado. La lista de parámetros pueden ser 0 más, indicando el nombre, tipo y dirección, que básicamente es lo mismo que se hace internamente con RPC. Y hay unas cláusulas de excepciones, palabras reservadas y cláusulas de contexto que no vamos a profundizar mucho, solo a manera de información. Una interfaz puede contener atributos, por ejemplo, puede tener la condición de que sea read only, es decir, que sea de solo lectura. Son equivalentes a un par de operaciones. Una que accesa al valor, otra que toma el argumento del valor y argumento del tipo correspondiente y modifica el valor para los atributos de solo lectura. Un atributo no necesariamente representa una variable de estado en la implementación. Entonces, cuando hablamos variables de estado, son variables que me guardan información del estado de lo que estamos haciendo, no son variables que se utilicen para manipular los datos que nosotros queremos.
Bueno, sigamos revisando las excepciones en este tipo de lenguajes. Una excepción se presenta como un tipo de dato que es no objeto en IDL, incluye la palabra reservada excepción, tiene un nombre y puede incluir datos. Es parecido a lo que llamamos estructura de datos. Y Corba define 26 excepciones estándar que pueden ser invocadas de manera implícita por el ORB o de manera explícita por la implementación. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de una interfaz y por dentro estamos revisando la excepción que llamamos regex. Ese string reason simplemente nos dice cuál sería la razón, ¿sí? Aquí abajo, por ejemplo, tenemos una que se llama exception too many, que hay demasiadas cuentas. Aquí tenemos para abrir una nueva cuenta, una que se llama eh, delete account, etcétera, etcétera. Aquí simplemente estamos definiendo la interfaz y estamos también definiendo cuál es la excepción que va a manejar esa interfaz. Entonces es un lenguaje muy sencillo, eh, que es muy parecido a lo que hemos trabajado en general en C. Bueno, voy a tratar de bajar la intermitencia, creo que descubrí un truco haciendo lo siguiente, haciendo esto. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, aquí está ya de manera desglosada un poco lo que se hace. Ya vamos a mirar qué es cada una de estas cosas. Dentro del adaptador de objetos tenemos el esqueleto del cliente y vean, aquí en la mitad hay algo que se llama el InORB, que ya vamos a mirar qué es. Aquí a este lado está la implementación y vamos a mirar cada uno de estos componentes dentro de la arquitectura ORB para que lo podamos ir revisando. Pero digamos que aquí está desglosado ya cómo se debe manipular o cómo se manipula los objetos. ¿Listo? Bueno, espero que ya hayan desayunado. Para que sigamos, vamos a tratar de hacerlo rapidito para que puedan ir a la siguiente clase a las 9 de la mañana. Bueno, aquí básicamente, digamos que es la generación del código en Corba. Tenemos el cliente, tenemos la referencia en objeto. Recuerden que esa referencia al objeto, lo que tenemos acá, esto que tenemos acá, esta referencia al objeto, esto es dentro del código del cliente. Después, el código del stub que es generado y a través del Object Request Broker se establece la comunicación. Entonces, es muy parecido a lo que ya habíamos hablado sobre cómo se establece la comunicación siempre a través de un middleware. En este caso se llama Object Request Broker, pero es muy parecido a lo que se hace con RPC, lo que habíamos hecho con Send y Receive, pero ya a un alto nivel. Lo mismo pasa al otro lado, recibe la confirmación, este es se genera el código del skeleton, la implementación del objeto y el main para que se pueda implementar. Voy a tratar de mirar aquí en la vista, a ver si lo podemos usar de modo pantalla completa. No, pero no me sirve así. No me sirve porque, perdón muchachos, está tratando de revisar. Si puedo hacerlo de mejor manera para que no. No sé si así se ve muy pequeño, muchachos. Cuéntenme. ¿Se ve muy feo? Jenny Lorena dice que no, que así no. Que se ve muy raro. Se ve muy pequeño, ¿cierto? Bueno, voy a cerrarlo porque tengo malo una y ya vuelvo a compartir. Voy a cerrar un momento, ya vuelvo a compartir, muchachos. Que se ve muy pequeño.
Ya lo vuelvo a compartir. Ya llegamos, ya llegamos. Estoy abriéndolo otra vez. Es que tengo un problema en el computador y no me funciona la tecla escape. Entonces quedo, en algunos momentos quedo sin poder hacer algunas cosas. Bueno, vamos a ver si lo podemos compartir de nuevo. Voy a presentar de nuevo. Perfecto. Entonces, porfa, me escriben si se ve bien. ¿Está viendo bien? Juan Felipe, tómese un tintico, ya casi terminamos. Faltan 45 minutos nomás para que terminemos la presentación de hoy. Hoy la voy a hacer un poquito más larga. Hola, Cristian David. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Perilla propone que vayamos hasta las 1:30. Tiene clase en el Y, muy bien. Es importante que los que están en la cama todavía en clase, durmiendo, están viendo tele mientras me escuchan, por favor, apaguen el televisor y pongan atención que el quiz que vamos a hacer el lunes, pues va a ser muy interesante. Miremos entonces, bueno, habíamos visto el dibujo anterior, ya no está titilando, gloria a Dios. Vamos a mirar cada uno de los componentes en el lado del cliente. Entonces el stub del cliente, recuerden que es ese programita que es el que empaqueta y desempaqueta los parámetros y es el que se comunica con el ORB, en este caso. Es estático, se llama también proxy. Recuerden que un proxy es como el que hace de intermediario y de traducción entre una cosa y otra en general. Recuerden lo mismo que hemos dicho con el RPC en los talleres que ustedes han hecho, en los que ya entregaron. Nicolás Duque pide que sea hasta las 10 horas. Luis Felipe Castaño, Dios te bendiga por llegar de nuevo. Eh, el stub del cliente simplemente toma la llamada que para el cliente, el código del cliente es local y se genera el código del stub del cliente, se genera en tiempo de complicación a partir de la interfaz IDL. Entonces, como les explicaba antes, ustedes se definen la interfaz IDL, todo lo que se quiere hacer y ya el mecanismo de la arquitectura de Corva genera automáticamente el stub del cliente. A partir de la interfaz del servidor se genera el stub del cliente. Realiza el marshalling, que es como la traducción, podría ya, de las invocaciones del cliente y los resultados devueltos por el servidor. Bueno, acá en el dibujito teníamos, ya miramos el stub del cliente, que es este de acá. Ahorita vamos a mirar lo que es el DI, que también hace parte de los componentes del cliente. Entonces se llama la interfaz de invocación dinámica. ¿Qué permite este DI? Permite a los clientes encontrar las interfaces de servidores, pero en este caso es dinámico, es decir, en tiempo de ejecución. No están pegados ahí, sino que los encuentra en la medida que los va necesitando cuando está ejecutando el programa cliente. Entonces, proporciona mecanismos para obtener del IR las interfaces y operaciones previamente desconocidas. El uso de esta interfaz de invocación dinámica o de un stub estático es transparente para los servidores. Entonces, les explico más o menos cómo funciona este ejercicio. Entonces, este stub es estático y este más o menos hace lo mismo que el stub, pero lo hace de manera dinámica. Es decir, el stub debe conocer previamente dónde están las interfaces para poder hacer llamado de ellas y este lo que hace es buscarlas de manera dinámica, es decir, en tiempo de ejecución. ¿Sí? Recuerden que este cierre son las interfaces que estamos utilizando, que queremos utilizar para el programa que se está trabajando. ¿Listo?
Bueno, es un mecanismo más complejo obviamente que el stub, pero proporciona mayor flexibilidad. Entonces, una diferencia entre RPC y ya estas arquitecturas para compartir objetos es que podemos tener ya un mecanismo para hacer la invocación de manera dinámica, o sea, en caliente, cuando se está corriendo el cliente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Esa es una primera diferencia. Bueno, ¿qué más tenemos? El repositorio de interfaces, que es lo que yo les mostraba aquí. Este IR se llama repositorio de interfaces. Ese repositorio de interfaces básicamente es una base de datos en tiempo de ejecución con, digamos que, versiones de máquina, es decir, versiones que yo puedo utilizar en el lado del cliente de las interfaces IDL. Entonces, ¿por qué? Porque yo las necesito. Cuando se hace la invocación de un método, de un objeto dentro del cliente y no se conoce ni siquiera la interfaz, pues va a sacar un error. El stub o el DII, el de invocación dinámica, necesita tener como una base de datos donde estén todas esas interfaces para poder llamarlas. Entonces, este repositorio permite obtener y modificar las descripciones de las interfaces. Básicamente son métodos y parámetros parámetros de los métodos en los objetos, de todos los objetos registrados. Esta palabra es clave. Todos los objetos que utilicemos tienen que ser registrados. Registrados. Si no se registran, pues el cliente nunca va a poder utilizarlos. Recuerden lo que ya trabajamos en RPC, que es registrar las funciones, registrar los métodos. Siempre se tienen que registrar, así como yo les mandé el ejemplo en Python, siempre se registran también los objetos en este tipo de arquitecturas de compartir objetos. Es un mecanismo de autodescripción de aplicaciones, es decir, utiliza metadatos, internamente él utiliza metadatos. Miremos el otro componente, que es esta que tenemos aquí en la mitad, que comparten el cliente y el servidor. Básicamente, esta interfaz es la que hace todo el trabajo de lo que nosotros queremos y cómo funciona. Entonces, es una API, es decir, es un conjunto de funciones, de métodos, de objetos que se utilizan para que el cliente y el servidor pues se puedan comunicar. Es- Son servicios locales, pero cuando habla de utilidad general es que usted, pues obviamente es un servicio local en cada uno, en el cliente del servidor, pero cuando habla de utilidad general es que usted se puede comunicar pues de manera remota. Miremos ahora el lado del servidor. El esqueleto o el skeleton del servidor. El skeleton es este. Básicamente es el stub del servidor en el diagrama que estamos manipulando. El esqueleto del skeleton del servidor es el representante estático del cliente en el servidor. Para el servidor todas las llamadas también son locales, entonces al igual que lo veíamos en RPC, cuando se manipula una función en RPC, la llamada en el cliente es local y cuando está en el servidor cuando le piden a ejecutar una función es como si estuviera también haciéndolo de manera local. Este esqueleto del servidor es generado en tiempo de compilación a partir de la interfaz IDL del servidor y realiza el unmarshalling, es decir, de pronto mm, traducción no es la palabra, es empaquetamiento más fácil. Es decir, el cliente empaca los parámetros y el nombre de la función de un lado y los desempaca en el otro. Y lo que hace el esqueleto es desempacar esa invocación que trae el nombre de la función y los datos. Y obviamente vuelve a empaca los resultados para enviárselos al cliente. Bueno, en el lado del servidor también hay una parte que es dinámica, que es un componente dinámico que es el DSI. Es el mismo del cliente, pero en el lado del servidor, es decir, no está estático, no es fijo. Lo que sucede con el DSI es que es ese mecanismo
ejecuta en tiempo, perdón, busca en tiempo de ejecución lo que se le está pidiendo desde el lado del cliente. Entonces, básicamente el DSI recibe los métodos y él averigua a qué objetos van dirigidas las invocaciones, pero en tiempo de ejecución. Entonces esos métodos pueden en algún momento que desde el cliente no se diga a qué objetos pertenecen, sino que el DSI los busca en tiempo de ejecución. Es muy importante en la implementación de algo que se llama puentes entre ORBs, es decir, eh, canales de comunicación entre diferentes ORBs que se estén manipulando. Del lado del servidor hay otro, miremos el dibujito que se llama el adaptador de objetos, que está soportando todo esto, mírenlo acá. El adaptador de objetos. Ese adaptador de objetos es el intermediario entre el ORB y los objetos. ¿Por qué? Porque es que los objetos, como vemos acá en el diagrama, pues están, digamos, en un repositorio de implementación. Entonces ese adaptador de objetos es el que le permite al ORB ir a buscar la implementación y ejecutar el código de los métodos de los objetos que nosotros estamos trabajando. Entonces ese adaptador de objetos registra los objetos en el repositorio de implementaciones. Él es el que se encarga de hacer ese registro allá. Él instancia y activa los objetos de los del servidor y les asigna las referencias únicas y les pasa las peticiones. Básicamente, este adaptador es el que hace el trabajo fuerte, ¿sí? Es el que instancia esos objetos, activa esos objetos de los servidores y les asigna las referencias únicas de las que habíamos hablado, ¿sí? La OMG, el grupo, define algo que se llama el BOA, Basic Object Adapter, y pueden haber otros, es decir, el adaptador de objetos básico, pero pues puede haber otros programas que hagan exactamente lo mismo. Nicolás dice que vayamos hasta las 10, no puedo, tengo clase a las 9 de la mañana, muchachos, así que no podemos hacerlo. Y para terminar de revisar lo que es del lado del servidor, los componentes del lado del servidor, revisemos el repositorio de las implementaciones que se tienen. Entonces, ese repositorio de implementaciones obviamente pues proporciona un registro en tiempo, ojos en tiempo de ejecución de las clases soportados por los servidores y objetos soportados por los servidores. Permite guardar otros tipos de información como trazas, datos administrativos, etcétera. ¿Sí? Y la interfaz ORM pues hace lo mismo, el mismo papel que hace en el lado del cliente. Entonces básicamente ese es como el componente general de lo que se hace o de la arquitectura que tenemos en Corva. Para nosotros crear los stubs del cliente y el esqueleto del servidor o el stub del servidor, siempre tenemos que definir todo en un lenguaje que se llama IDL. Hay algo que se llama el precompilador y ese precompilador me genera el stub del cliente, el stub del servidor, también el repositorio de interfaces, porque yo aquí ya le he dicho cuáles son los métodos y objetos que yo voy a trabajar, ¿sí? Desde el stub del cliente pues se hace la implementación obviamente del cliente. Desde el esqueleto nosotros podemos hacer la implementación, el código, que también debe comunicarse con este adaptador de objetos para sacar la implementación del repositorio. Se compilan y pues ya se genera estos dos, se genera el stub del cliente, ya los stubs, si se necesitan varios, los stubs del servidor y los objetos dentro del servidor. Entonces así es como se manipulan en los stubs estáticos, es muy parecido a lo que habíamos explicado con el funcionamiento interno de RPC. Déjenme mirar a ver cómo hacemos el lenguaje IDL. Yo creo que voy a dejar el resto para dejarlo hasta acá, haciendo una clase corta. Después pues les voy a mostrar de pronto un ejemplito de Corva, porque aquí en adelante ya entramos a otro tema, que es básicamente cómo generar estos stubs estáticos. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Por ahora vamos a dejar estas diapositivas, van a estar
en la... Muchachos, ¿hasta dónde me escucharon? Ah, perfecto, ¿no? Entonces quedamos bien. Es que se me desconecté, no sé qué pasó acá, que hubo un error ahí en el navegador. Bueno, entonces, eh, ¿están viendo la presentación? No, pareciera que no. Sí, ah, bueno, perfecto. Entonces, esto fue más o menos lo que quería mostrarles hoy. Ya después vamos a mirar el lenguaje de descripción de interfaces, el IDL, que se requiere un ratico. eh, para que este tiempo que nos queda pues lo trabajemos como siempre en el proyecto, recuerden. Eh, si alguien tiene alguna pregunta sobre los talleres o sobre el proyecto, recuerden que el viernes voy a revisar lo que se haya avanzado sobre el proyecto final. Vamos a revisar cada viernes lo que hayan avanzado, que cada grupito me vaya explicando y de pronto en esa explicación vamos a estar todos, vamos a estar escuchando. Compártanme pantalla en ese momento con código para que podamos, eh, digamos, interactuar y yo poderles ayudar en el desarrollo del proyecto. Yo les puedo ir haciendo preguntas y que ustedes me contesten. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre los talleres, sobre, sobre el proyecto. Por hoy los voy a dejar descansar de talleres. Me voy a cranear unos dos tallercitos bien interesantes, bien bonitos. Ojalá sobre RMI y sobre Corva. Pero por ahora los debo descansar en esta coyuntura del COVID-19. Bueno, muchachos. Dice Cristian David Patiño para lo de la asistencia. Voy a hacer algo para no demorarlos. Voy a tomarle pantallazo que yo tengo aquí a todos los que están acá y les voy a regalar hoy asistencia a todos en este momento. Déjenme, por favor, no se desconecten. Para no demorarlos, voy a tomar un pantallazo de todos los que están conectados en este momento. Pero primero tengo que dejar de compartir. Voy a cerrar esta ventana. Muy bien. No se desconecten, porfa, para tomar bien la asistencia. Tomo el pantallazo. Eso, muy bien. Y ya yo después lo coloco para no demorarnos más, porque si no el video se vuelve un poquito más pesado y lo que quiero es que podamos tener acceso al video. Voy a subirles el video él lo sube automáticamente al Drive mío y ustedes van a tener acceso a él, pero lo voy a subir también a YouTube por si de pronto hay algún inconveniente. Entonces tenemos las dos. Démosle gracias a Johannes, que lo veo por ahí. Dios le pague por venir. Aunque sería el milagro perfecto sería que tuviéramos a Melo otra vez en clase. Sería lo ideal, pero eh, digamos que Melo ya pasó a mejor vida de estar trabajando en este momento. Ojalá, díganle a Melo que todavía aparece en el sistema, que sería muy interesante que cancele, porfa, porque si no. Bueno, Juan Vicente, Dios le pague por unirse al chat por enésima vez, al video chat. Eh, esperemos que ya le funcione el micrófono. Dice María Valentina que necesita, puede habilitar para subir el taller 7 y 8, ya lo hablamos ahorita entonces. Eh,
que merecen un 5 al menos en un quiz. Perfecto. Les voy a colocar 5 si responden bien las preguntas del quiz del lunes. Van a ser dos preguntitas corticas sobre Corva. ¿Listo? Sobre Corva. Bueno, María Valentina. Bueno, les voy a colocar, no, recuerden escribirme al correo los que necesiten cualquier información. Recuerden que también por WhatsApp les contesto. Entonces, ya voy a revisar lo tuyo, María Valentina. Eh, Porfa, María Valentina, cuéntame por el correo, no por acá. Me escribes ahí exactamente tu petición para yo acordarme ahorita y me cuentas entonces. Bueno, ¿alguien más? Ya podemos desconectarnos, muchachos. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Yo también te quiero, Cristian Camilo. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe. Entonces voy a parar ya la grabación.